Mira que sale alegre ahí en la foto, Sebastián. Sebastián siempre está alegre. Siempre está ahí, 8 de la mañana, 33 minutos y ya está con nosotros. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Cómo estás? ¿Cierto que siempre estás alegre? Con Siempre unas cifras económicas más o menos, pero no, pero general, hay que ponerle optimismo al asunto, ¿no? Absolutamente. ¿Y de eso no vienes a hablar? Si no, ¿cómo? ¿De optimismo económico? De optimismo también, sí. Bien. Y el que está optimismo está siempre el ministro Marcel. Siempre. Ajá, con un mensaje y una cuota de esperanza sobre lo que está pasando en la economía nacional. Y ayer el ministro tuvo una larga entrevista con Nicolás Pauta en Agenda Económica PM, que permitió abordar varios temas y bien interesantes, algunos de carácter más económico propiamente tal, desde el punto de vista de las finanzas públicas, por ejemplo, y otros de corte más político. Y por ahí vamos a conversar precisamente con la revisión de algunos de los pasajes más importantes de esta entrevista con el ministro de Hacienda. Después del proceso de elecciones y cuando este miércoles se va a desarrollar un cónclave de gobierno para definir qué es lo que viene, cuál es la hoja de ruta de aquí en adelante, hay temas que son muy importantes para el Ejecutivo y uno de ellos tiene que ver con la reforma de pensiones. Y es interesante escuchar al ministro en el énfasis que pone respecto a cómo se va a tramitar esta reforma. ¿Por qué? Después del proceso electoral del fin de semana, en la oposición algunas voces planteaban que era necesario transmitir a la reforma de pensiones esta suerte de moderación, como han llamado algunos, que triunfó en el proceso electoral de alcaldes y de gobernadores. En ese sentido, la moderación se transmitiría de la siguiente forma. Esta es la interpretación que hacen en Chile Vamos, por lo menos, en aminorar el proyecto, en eventualmente generar más concesiones para llegar a un acuerdo y de esa forma entonces sacar adelante esta reforma que por tercer gobierno consecutivo se está tramitando, la reforma previsional. Ahora, la estrategia para conseguir esos acuerdos es lo que tiene por ahora negociando a los senadores con el Ejecutivo en la Cámara Alta. Y una de las propuestas que ha estado sobre la mesa es la idea de separar el proyecto, dejar la reforma completa a la industria, los cambios de fondo en un proyecto y el aumento de la PGU en otro. ¿Y por qué? Bueno, en Chile Vamos dicen que están los votos para aumentar la PGU hasta 250.000 pesos. Ayer el ministro de Hacienda descartó tajantemente esa posibilidad. Escuchemos cuáles fueron sus razones. Un aumento de la PGU no es una reforma previsional y que si bien puede mejorar las pensiones en el corto plazo, obviamente para los pensionados de menor renta, no va a resolver el tema de las tasas de reemplazo futuras, que es justamente lo que todo el mundo académico, preocupado por los temas de pensiones, ha estado insistiendo, quedando tan poco tiempo de gobierno, terminando ahora un proceso electoral, pero a poco más de un año de tener otro, todos sabemos que si se separan, solo se va a aprobar una parte. Después de más de 12 años de espera, creo que el país lo que necesita es una reforma que contenga todos los elementos que debe contener. Por lo tanto, la reforma va íntegra, no habrá separación y el gobierno apuesta porque podrá conseguir los votos necesarios y respaldos para despachar esta reforma en enero, del Senado por lo menos. ¿Ah? Pero parece ser como siempre volver al inicio, no sé, es como se separa, no se separa, no se descarta, pero va así. Y entonces, ¿cómo pretenden desde el gobierno conseguir los votos si se sabe que ese es un punto o la piedra en el zapato desde el inicio? Bueno, a lo que apuestan es a cumplir con el compromiso, una especie de memorándum, sí, claro, referéndum que se alcanzó con los senadores, con todos los senadores. Y el compromiso es despachar esta ley. Irlo cambiando en el camino. Ir cambiándola en el camino, pero despacharla a más tardar en enero, de tal forma que ya quede después en la Cámara de Diputados. Y recordemos que está trabajando una mesa de expertos convocada por distintos senadores, representa distintas sensibilidades políticas para poder destrabar aquellos temas que son los más críticos. Por ejemplo, si es que está la posibilidad o no de generar algún tipo de pilar de solidario en base a una parte de la cotización extra, o qué va a pasar con la industria de las AFP, entre otras cosas. En eso está trabajando el grupo de expertos y probablemente sea ese insumo el más relevante para poder sacar adelante la reforma. Otro tema que abordó el ministro tiene que ver también con los proyectos en materia tributaria. Ya se aprobó y ya es ley, de hecho, la ley de cumplimiento tributario, que fue promulgada,
la semana pasada, pero todavía quedan algunos aspectos bien relevantes del llamado pacto fiscal que se van a tramitar más adelante. De hecho, el ministro confirmó que se presentará el proyecto de reforma al impuesto a la renta, en un proyecto que, explicaba el ministro, no involucra aumento de carga tributaria. O sea, va a ser neutro, no se va a generar un aumento de recaudación para el fisco. Si es que hay algún cambio que baja la carga tributaria de algún sector, por ejemplo, el nuevo régimen PYME, porque ese es uno de los cambios que se va a impulsar, o la rebaja en el impuesto que pagan las empresas, esa disminución de lo recaudado por el Estado tiene que ser compensada de otra forma. O sea, si se baja en tanto, habrá otro impuesto que sube para poder netear eso, porque es un proyecto que desde el punto de vista de la recaudación fiscal será neutro. Y ayer el ministro aclaraba si es que efectivamente es posible llevar la tasa de impuestos de las empresas a un 23%, como han pedido desde la CPC y algunos sectores políticos. Hoy día está en un 27%. Bueno, el ministro decía, depende, si es que se logra generar medidas para compensar esa rebaja. ¿De dónde se recauda más? Y eso no es tan fácil, por supuesto, hay que buscar otros mecanismos. Y al respecto, sobre cuánto recauda el Estado y las platas que tiene a disposición el fisco, ayer el Consejo Fiscal Autónomo estuvo en el Congreso, en medio de la tramitación por la ley de presupuestos, e hizo una serie de advertencias bien serias respecto a la situación fiscal. Este consejo, compuesto por distintos economistas, lo que planteó en su informe trimestral es que se necesitan mejores cálculos de ingreso, de cuánto va a recaudar el Estado este año y el próximo. Porque si es que siguen las cosas tal como se prevén de aquí a fin de año, probablemente se tenga que hacer un ajuste de gasto por cerca de 1.900 millones de dólares para poder cumplir con las metas de responsabilidad fiscal. Básicamente acá se calculó el presupuesto 2024 con determinados supuestos y eso no se ha ido cumpliendo. El ministro abordaba también este punto. Se va a presentar con las características que hemos ido delineando en el último tiempo, es decir, un proyecto que no involucre un aumento neto de carga tributaria o un aumento neto de recaudación y donde las medidas que reduzcan la recaudación tienen que ir acompañadas de otras que la incrementen. De esos elementos que reducen la recaudación, los dos principales son, por un lado, el nuevo régimen PYME, y por otro lado es la rebaja en la tasa del impuesto de primera categoría. ¿Se podría acercar al 23% que ha pedido tanto la CPC como la SOFOPA? Depende mucho de si están las medidas para compensar una rebaja de esa magnitud. Lo deberíamos presentar cuando ya hemos terminado el presupuesto, más bien diciembre. Bueno, ahí está entonces el ministro confirmando la presentación de esos proyectos para cuando termine ya la discusión presupuestaria 2024. Y por último, vamos a escuchar lo que planteó el ministro también respecto a un tema muy relevante para miles de chilenos que tiene que ver con la posibilidad de que disminuyan los créditos, las tasas de créditos hipotecarios. Esta es una iniciativa que está trabajando el gobierno con actores privados, con la Asociación de Bancos, y con la Cámara Chilena de la Construcción. Ese punto es bien relevante y ambicioso también, porque lo que buscan es que la tasa de crédito baje en cerca de 2 puntos porcentuales. Si baja el costo del crédito, evidentemente eso permite que más personas puedan acceder a un crédito hipotecario para comprar una vivienda. Y ese es un desafío enorme. No es fácil, pero se está trabajando en este tema. Escuchemos qué fue lo que dijo el ministro sobre este punto, cómo se pueden reducir las tasas de créditos hipotecarios. Estamos tratando de trabajar con las industrias involucradas para ver cómo podemos generar mejores condiciones para la adquisición de vivienda en el futuro. Algo ayuda el hecho de que las tasas largas por fin han tenido una baja, todavía moderada, pero por lo menos que ya va dando señales un poco más positivas hacia adelante para el costo de los créditos hipotecarios. La tasa misma es algo que se está tratando de afinar, pero la idea es efectivamente poder generar crédito hipotecario más barato que lo que hoy día tenemos, que todavía son tasas muy altas y por eso la gente no lo está demandando. Espero que de aquí a un mes más, algo por el estilo, ya podamos hacer digamos, ir concluyendo el trabajo y tener una propuesta que compartir. Es buena noticia para
para muchas personas que en este último tiempo se ha hecho casi imposible, se va a tener Sí, claro. un raíz, ¿no? Pero, ¿qué efecto puede tener si se quiere bajar en 2 puntos? ¿No es muy brusco o eso también tiene que ser gradual? Depende de cómo se financie, porque alguien tiene que poner esa diferencia. O sea, los créditos hoy día están bordeando más o menos el 4,7% Sí, en promedio por eso en el es como la sistema. meta. Si se quiere bajar en 2 puntos, alguien tiene que pagar esa diferencia, ¿no? Porque Que no seamos nosotros o la eh, gente que quiere... tendría que ser claro, el Estado, por ejemplo, de qué forma se puede ¿Cómo? generar algún mecanismo, habrá que subsidiarlo o no, eso es lo que está en discusión, porque en el fondo lo que refleja la tasa de los créditos hipotecarios hoy día, ese 4,7%, es el costo del dinero para los bancos, ¿no? A cuánto se financian los bancos y se transmite eso a precio, digamos, para los usuarios. Si es que se disminuye, entre comillas, artificialmente, digamos, a través de este trabajo, bueno, alguien tendría que poner esa diferencia. ¿Y de qué forma se genera esa Porque igual puede ser ese como mecanismo? una Es la inversión a pregunta. largo plazo, porque si se echa a andar la economía así y se destraba un poco la Por ejemplo. compra de propiedades, Sí, puede venir un impulso a la economía, Exacto. muy cierto, por el lado del sector inmobiliario y de la Claro. construcción, que está bien estancado. Ah, sí. Las ventas hace rato que están frenadas, las ventas de vivienda, casas y departamentos. Por lo tanto, aquí puede venir un estímulo. De hecho, la Cámara Chilena de la Construcción está súper interesada en este tema porque quieren que el mercado se vuelva a mover con más intensidad y para eso se necesita también, por cierto, facilitar los procesos de compra de viviendas. 8,44. Vamos a ir a otro tema. Para hablar de un asunto bien relevante, de las tendencias que se están marcando a nivel global en el mercado del trabajo y en particular aquellas que tienen que ver con aspectos de sostenibilidad que son súper relevantes para las empresas. En el contexto de la firma de un acuerdo con ONU Mujeres por temas de compromiso en igualdad de género a nivel empresarial, es que vamos a conversar sobre este asunto junto a la CEO para Chile, Uruguay y Argentina de la empresa Randstad, Andrea Ávila, que nos acompaña esta mañana. ¿Cómo está, Andrea? Bienvenida. Andrea. Hola. Creo que está silenciado su micrófono, Andrea, porque no la escuchamos. ¿Puede ser? Puede ser, Ahí es sí, la ahí sí. maldición de la pandemia, la que nos ha quedado siempre. ¿A quién no le ha pasado? Buenos días a todos. Gracias por Hola, estar días con a nosotros, todos. Andrea. Andrea, gracias por estar aquí en Agenda Económica. Solo un poco de contexto, porque Randstad es una empresa líder a nivel global en servicio de recursos humanos. Está en más de 38 países y esa mirada global, multinacional, digamos, es súper interesante para hablar sobre todo de tendencia y de lo que puede venir en el mercado laboral chileno. Y en particular respecto a este tema, al de la sostenibilidad, que es uno muy importante, ¿cuáles son hoy día los grandes desafíos que ustedes ven que están enfrentando las empresas en este tema, en esta área, Andrea? El principal desafío que enfrentan las empresas en el área de sustentabilidad, de sostenibilidad, es que hoy la comunidad, la sociedad interpela al sector privado a que esté activo en todos los temas de la agenda pública. Uh-huh. No hay un tema en el cual se pueda el sector privado tener una posición distante. Estamos hablando de medio ambiente, de equidad de género, de inclusión de diferentes colectivos como el LGTBQ+. Entonces hay una interpelación social donde el sector privado tiene que tomarlo, tiene que hacerse cargo y juega un rol protagónico que no queda ya solamente en manos del Estado. Ajá. ¿Y es difícil para las empresas hacerse cargo de esos temas? Creo que representan un desafío, sin ninguna duda, fundamentalmente porque contamos con empleados que podríamos calificar de activistas. Adentro de nuestras propias empresas tenemos empleados que activamente quieren poder compartir los valores de las empresas. Por ejemplo, 6 de cada 10 colaboradores chilenos, trabajadores chilenos, nos han expresado que si no están de acuerdo con los valores de las empresas, si no están de acuerdo con el tratamiento de la sustentabilidad del medio ambiente, decidirían no formar parte de esas compañías. 6 de cada 10. 6 de cada 10. Es harto. 6 de cada 10. Sí, es bastante. Y 4 de cada 10 no lo harían si las empresas no tienen políticas de equidad en sentido amplio. Entonces, el desafío que tenemos el sector privado, las empresas, es altísimo. Y si a eso le sumamos nada más y nada menos que tenemos consumidores cada vez más activos y más responsables socialmente, el desafío del sector privado se incrementa día a día en lo que es la sustentabilidad y la sostenibilidad. Andrea, Sí. hay un tema que está muy potente y que entró muy fuerte de la mano de los procesos migratorios, que es el tema de
si es que por el hecho de que los migrantes estén en condiciones de trabajar en los países y aceptar en algunos casos ingresos menores que los que se les ofrecen a los ciudadanos de esos mismos países, se produce una situación que es bastante, de alguna manera, desequilibrada con respecto a las cifras de empleo y a los ingresos sobre todo. Mira, Fernando, a nivel mundial hoy hay migración y hay migración de empleados. Cada país, cada continente tiene diferentes situaciones. Si hablamos del continente europeo, necesita de la migración por una cuestión de envejecimiento de su población. Sin migración y nuevos trabajadores en sus países sería difícil llevar adelante sus economías. Diferente la situación puede ser en Latinoamérica, pero es un fenómeno al cual hay que reconocerlo como tal y ver cómo cada país lo encuadra y lo trabaja, porque es ineludible. La migración laboral se está dando ya hace muchos años y va a continuar profundizándose. Y muchos países, además, los migrantes laborales aceptan, como tú bien has dicho, trabajos que muchas veces los propios personas terruñas de cada país no están dispuestos a aceptar o no están dispuestos más a hacer. Claro. Es un fenómeno que se da mucho, por ejemplo, en Norteamérica. Entonces, este tipo de problemática requiere un tratamiento especial en cada marco. Pero la migración laboral es necesaria, esa movilidad laboral es necesaria y muchos países lo necesitan profundamente para poder tener mano de obra calificada para llevar adelante sus trabajos. Estamos conversando con Andrea Ávila, CEO de Randstad para Argentina, Uruguay y Chile. Andrea, respecto a estas diferencias de ingresos también hay un desafío súper importante en las brechas de género, ¿no? En la diferencia de sueldo entre hombres y mujeres. En Chile, de acuerdo a un estudio de la Biblioteca del Congreso Nacional, los hombres, en promedio, por supuesto, tienen ingresos del trabajo un 16% más altos que las mujeres a nivel nacional. ¿De qué forma se puede ir avanzando en cerrar esas brechas? Y en particular, ¿qué sectores, porque ustedes entiendo que tienen un estudio al respecto, qué sectores de la economía podrían ayudar a cerrar esa brecha de ingresos entre hombres y mujeres? La brecha entre hombres y mujeres en Latinoamérica es superior a la que tú acabas de mencionar de Chile, está alrededor del 25%. A mí siempre me gusta utilizar una frase de Peter Drucker al respecto, que dice que lo que no se mide no se puede mejorar. El primer desafío que tenemos las empresas es la de poder medir el estado de situación real dentro de nuestras compañías. Medimos un montón de ratios, nuestra rentabilidad, cómo estamos creciendo, cuál es el margen que estamos obteniendo en nuestros negocios. Pero muchas veces no medimos cómo estamos siendo equitativos en remuneraciones en nuestras compañías. Lo hacemos porque pensamos que estamos siéndolo, pero muchas veces al medir nos encontramos con que la realidad es diferente. Entonces, el primer paso es medir, es saber a dónde estamos parados. Para eso existen una cantidad de herramientas muy interesantes, promovidas por ejemplo, ONU Mujeres, tú lo mencionaste al comienzo. De forma gratuita, todas las empresas de cualquier tamaño pueden entrar a la página de ONU Mujeres y realizar un autoanálisis de gap interno. ¿Cómo podemos acortar la brecha? Yendo a tu pregunta, hay muchas industrias que son mejores pagadoras que otras, sobre todo la tecnología. Creo que hoy la expansión de la tecnología, la inteligencia artificial y todo el desarrollo tecnológico da un campo de inclusión laboral, de inserción laboral a la mujer con remuneraciones promedios más altas que las industrias en donde normalmente nos hemos insertado con anterioridad. Creo que esta ventana de oportunidad representa para las mujeres un gran desafío porque implica también capacitarse en tecnología, tener las herramientas para poder insertarse laboralmente, pero sin ninguna duda esa ventana de poder equilibrar la cancha existe en la actualidad. Eso es súper interesante, Andrea, porque supone quizás también o da pie a que las políticas públicas puedan generar algún cambio, ¿no? A que se incentive, por ejemplo, la inclusión de más mujeres en determinados sectores. Las políticas públicas tienen que estar orientadas a un eje fundamental que es la educación y la formación, para poder dar igualdad de oportunidades en formación y educación tanto a hombres como a mujeres. Y en ese sentido se puede trabajar en fomentar
la elección por parte de las mujeres en ciencias exactas, en ciencias duras, en ingeniería, en matemáticas, donde todavía tenemos las mujeres un gran campo de desarrollo, tanto a nivel de formación como de inclusión laboral. Pero el sector privado y el sector público tienen que trabajar mancomunadamente, porque hoy se da una realidad donde tenemos escasez de talento por brecha de habilidades. Entonces, esa brecha de habilidades tiene que ser trabajada de forma conjunta por políticas públicas y por el sector privado para lograr tener empleabilidad, tanto de mujeres como de hombres, como de jóvenes. Eso, perdón Andrea, ¿eso qué Sí. relación tiene, por ejemplo, con la educación formal? Donde personas salen de colegio y entran a universidades, obtienen títulos y usan esos títulos, por cierto, para generar trabajo. ¿Qué tanto se ha producido una suerte de igualdad entre hombres y mujeres en eso? Estadísticamente a nivel mundial las mujeres nos formamos más y obtenemos mejores notas y nos graduamos más rápidamente. Sin embargo, esto no ha sido suficiente para lograr una paridad en inclusión laboral y una paridad en salarios como de las que estamos hablando. Entonces, todavía hay mucho para hacer dentro del sector privado para poder emparejar el nivel entre hombres y mujeres. Y la formación está. La cuestión es cómo nos insertamos en el mundo laboral y ahí aparece otro aspecto que para mí es fundamental, que es el rol de cuidado que tenemos las mujeres en nuestras familias. No solamente si queremos llevar adelante un proyecto de maternidad, sino en el cuidado de los adultos mayores, sino también en el cuidado y mantenimiento de la vivienda, de la casa. Y otra vez allí aparecen las necesidades de poder elaborar políticas públicas comunes para hombres y mujeres. ¿Andrea? Y si me permite, sí. Buen día. Bueno, en respecto a eso, es un fenómeno, al cuidado me refiero, a ese rol que se repitió mucho durante la pandemia principalmente, pero que se visibilizó, porque no ha sido nunca un misterio que quienes se hacen cargo o dejan su rol como mujer trabajadora en el ámbito laboral tiene que quedarse trabajando o al cuidado de los más cercanos. Eso, ¿qué fenómeno tan generalizado es? Es un fenómeno cultural mundial. Y digo cultural y ahora me voy a profundizar en eso. La pandemia, tú la mencionas, produjo un retroceso de 10 años en la inclusión, una década de la inclusión de la mujer en el mundo laboral, según los estudios de la CEPAL. Voy a dar un ejemplo que demuestra la necesidad del cambio cultural que tenemos que enfrentar. Randstad, en Argentina, tiene licencia por paternidad extendida, ¿sí? La ley establece 3 días de licencia para los padres. En Randstad Argentina hemos implementado una licencia por paternidad extendida de 1 mes. ¿Qué ha pasado en los primeros años de implementación cuando la licencia era optativa? Ningún padre se tomaba su licencia por paternidad. Sí, claro. Los padres volvían a los pocos días. Entonces, tenemos que trabajar también desde la mirada social y cultural que este cambio requiere para que el rol de cuidado se equipare entre hombres y mujeres. Y para eso necesitamos herramientas, en este caso del sector privado, que estableció una licencia por paternidad extendida y que la vamos a estar trabajando aquí también en Chile, pero también de políticas públicas y también de cambios culturales que se gestan en el centro de la sociedad. Y por eso el desafío tiene que sumar a las empresas, a los trabajadores y también al sector público, por supuesto, para empujar esos cambios. Andrea, gracias por acompañarnos en Agenda Económica esta mañana, muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta Chao, luego. que te vaya bien. Chao, gracias. 8:56, vamos a ir a otro tema, pero hablando del mercado del trabajo, precisamente ayer tuvimos datos de desempleo a nivel nacional. 8,7% fue el indicador para el trimestre móvil que va de julio a septiembre. Es un dato menor en 0,2 puntos a lo que habíamos visto en el mismo trimestre del año pasado. Y ya hay varios meses que va a la baja este indicador de desempleo, pero si uno ve en detalle, hay que desmenuzar un poquito y vemos que el mercado laboral, por un lado, todavía está débil y se está generando un trabajo, digamos, que todavía sigue siendo, en cierto sentido,
bastante precario. ¿A qué nos referimos? A que de cada 10 empleos creados en el último trimestre, 4 de esos empleos fueron informales. Y eso evidentemente que es preocupante, porque cuando hablamos de un empleo informal estamos hablando de un empleo que es más precario, más inestable en el tiempo, no tiene cotizaciones asociadas y eso sin duda que no es lo que busca la generación de empleo, que apunta más bien a un empleo formal. Por tanto, sigue siendo en ese sentido un mercado laboral que todavía está algo debilitado. La buena noticia, en todo caso, que nos trae este informe es que la cifra de empleos informales que se creó en el último trimestre es la más baja registrada desde febrero, desde la medición de febrero. Y en ese sentido, entonces, hay ahí una señal de que quizás el mercado laboral podría estar transitando hacia uno que logra generar empleos de trabajo o puestos de trabajo más bien más formales. Conversamos ayer con algunos economistas para entender qué es lo que traía este informe del INE. Escuchemos primero al ex subsecretario de Hacienda, académico de la Universidad de San Sebastián, Alejandro Weber. Cuando sumamos los desocupados, que son 885.000 personas, más el déficit de ocupación, es decir, las personas que debieran estar trabajando y no lo están, más los informales, estamos llegando a cerca de 4 millones de personas que hoy día están en precariedad laboral en Chile. ¿Y a qué se debe esto? Fundamentalmente a dos predictores que son muy importantes y que no van al alza. El primero es la caída en las exportaciones, que ha sido sistemática en los últimos años y que por lo tanto no está tirando el PIB hacia arriba, y por el otro lado la caída en la inversión, que el año 2023 fue del 5,3% y este año, según los datos del Banco Central, va a caer en un 0,8%, es decir, se mantiene en terreno negativo. Bueno, esa era la estimación que hacía Alejandro Weber respecto al curso de la economía y la incidencia que eso está teniendo en el mercado laboral, que si bien logra generar empleos, de hecho, en el último trimestre se generaron 219.000 empleos más en comparación al mismo trimestre del año anterior. Pero la velocidad en la que se va generando esos puestos de trabajo es todavía baja y bien lenta. Un dato bien relevante también, en el último mes se generaron 7.150 empleos en comparación al trimestre anterior. Y respecto a lo que está ocurriendo a nivel regional, ahí hay datos bien interesantes, Fernando Fresia, que hay que mirar con más cuidado. En la región de la Araucanía, ustedes hablaban recién con René Zafirio, Sí. La tasa de desempleo llega a un 10,9%. En el Ñuble, 10,6%. Y en la región de O'Higgins, a un 9,2%. Entonces, ojo también, la mirada nacional, por supuesto, que nos da una referencia, pero hay zonas donde efectivamente hay un problema bien grande. Y por el contrario, ¿cuáles son las regiones que tienen menores niveles de desempleo? Aysén, 4,4%, Magallanes, un 5%, y la región de los lagos, en el sur, se concentra en un mejor escenario, 5,5% para esto. Claro, por eso también la importancia de las elecciones territoriales, ¿no?, de este fin de semana, que tiene que ver cómo se echan a andar muchas de las regiones, una de las más pobres que era precisamente la que nos convocaba esta mañana ahí en la región de la Araucanía. Oye, y un 27% de empleo informal, eso es muchísimo, mientras que, mientras no se regule el empleo informal, yo creo que vamos a estar estancados en un buen rato. Bueno, y ahí la pregunta es de qué forma se generan los incentivos también para que se contrate más gente, ¿no? Y están puestos los incentivos adecuadamente. Ajá. o no. Que se Eso es contraten formalmente. Formalmente, claro, para bajar un poco los este casi incentivos 30. para la formalidad. Pero si están subiendo las cotizaciones previsionales, por ejemplo, sube el salario mínimo, entre otros factores. Las discusiones requieren también de alguna manera entonces una mirada más holística, como le dicen los Así es. Gracias, Seba. Chao, Antes de